Básicamente voy a dar la introducción al compañero Brian Estefan. Él es quien nos va a acompañar en este webinar. Nos va a estar explicando todos los temas más importantes sobre Selenium 4. Entonces, nada, yo voy a estar en background, voy a estar apoyándolo para las preguntas que tengan. Las pueden ir dejando en el chat. Igual él ya les cuenta todas las reglas del webinar. Y en la presentación les damos un poquitico más de detalles. ¿Listo? Así que, nada, Brian, puedes comenzar. Muchas gracias, Juan. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto compartir este espacio aquí con ustedes. Y vamos a empezar pues nuestro webinar enfocado en ver qué es Selenium 4 y así como lo dice la pregunta de la presentación, si llegó para quedarse, si lo que nuevo que tiene para ofrecernos es algo que realmente suple las necesidades actuales que necesitamos. Vamos a empezar pues diciendo las generalidades del workshop, cómo vamos a trabajar. Vamos a asegurarnos que todos vamos a tener las cámaras, los micrófonos apagados. Dudas y preguntas las pueden ir dejando en el chat a medida que yo vaya hablando. Y también puede participar pues preguntando consideraciones. Después la parte básica. Los puntos que vamos a revisar en este webinar. Vamos a empezar dándole un poco de contexto de quiénes somos las personas que estamos dando este workshop y quién está detrás. Vamos a ver un poquito de contexto de qué es Selenium, las nuevas características que nos trae Selenium 4 y una pequeña ejecución. Entre estos dos puntos vamos a estar alternando para ver una característica y su ejecución para que la presentación sea un poquito más dinámica. Y también vamos a ver ya las conclusiones y ya para terminar las preguntas y las dudas y comentarios que ustedes puedan tener. Bueno, vamos a empezar hablando en quiénes somos. Este webinar está pues auspiciado por la ACUTP, la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, asociados con Dealer Academy, academia enfocada pues en la formación en todo lo que tiene que ver con temas de TI. Aquí tienen nuestras redes sociales donde nos pueden seguir, dejarnos sus comentarios y estar pues al pendiente de todas las actualizaciones que estamos dando constantemente sobre los cursos que estamos dictando y los diplomados. Ahora sí me hago una presentación un poquito más formal. Mi nombre es pues Brian Estefan Moreno Díaz. Yo soy ingeniero en sistemas egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente estoy trabajando como Test Automation Engineer y tengo una experiencia de más o menos 6 años. Y me especialicé, he trabajado pues principalmente en lenguajes como Java y JavaScript, también definiendo estrategias de automatización, tanto en desarrollo web como a nivel de servicios. Y he tenido la oportunidad de trabajar con herramientas como Selenium o actualmente estoy trabajando en una herramienta nueva que se llama Playwright. Y en cuestiones de negocio he tenido la oportunidad pues de trabajar en negocio que tiene que ver con banking, seguros y actualmente trabajando enfocado en el sector de la salud para una compañía pues extranjera. Aquí Juan, si quieres te presentas tú un poquito más formal para que te conozcan. Listo. Bueno, mi nombre es Juan de Jesús Fernández, también soy egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira hace ya 8 años. Tengo cerca de 6 años, un poquitico más de experiencia en el área de calidad de software y un poco de desarrollo también a nivel de mobile. Tengo experiencia en diferentes lenguajes de programación, específicamente en Java y en JavaScript. Actualmente trabajo como Software Development Engineering Test en una compañía de streaming estadounidense llamada Pluto TV. En esta compañía pues tengo que trabajar de la mano con desarrolladores, negocio y con el equipo de QA haciendo certificaciones y releases constantes, más en una compañía de streaming, pero también he tenido la oportunidad de trabajar en muchísimos otros nichos de negocio como banking, aseguradoras, gasolineras, bueno, un montón de negocios que también me han permitido pues como avanzar a nivel de conocimiento, no solamente en automatizaciones web, sino también en mobile. También tengo una fuerte experiencia en automatizaciones en mobile. Y nada, básicamente hoy, como mencionó Brian, él va a estar dictándoles este webinar, yo voy a estar en background, pueden ir dejando sus preguntas en el chat
yo las voy a ir contestando por allí, pero de igual forma, al final, pues si hay que hacer claridad o de pronto profundizar en alguna adicional, lo vamos a hacer, pero es como para que le vayamos dando esa dinámica al webinar. ¿Listo? Nada, esa es mi presentación. Voy a estar aquí acompañándolos y listo. Puedes continuar, Brian. Listo, Juan, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, comenzando nuestra presentación, hablemos un poquito de qué es Selenium como herramienta y qué es lo que nos ofrece. Básicamente Selenium es una herramienta, realmente es un suite de herramientas que nos permite facilitar las pruebas con integraciones web. Entonces, Selenium básicamente se compone de estas tres herramientas, que es Selenium WebDriver, Selenium ID y Selenium Grid, pero hoy nos vamos a estar enfocando en Selenium WebDriver. Selenium WebDriver pues, está enfocado en las pruebas funcionales con páginas web. Inicialmente se creó pues como por un proyecto de código abierto y así se ha mantenido. Y este en el que nos vamos a enfocar hoy, vamos a ver pues las novedades que nos trae, pues ya que esto es un framework que ya tiene un poquito más de 10 años. Entonces, como ven, tiene bastante recorrido, pero eso también le ha permitido crear una gran comunidad detrás y un gran soporte al ser pues de código abierto. Entonces, básicamente esta herramienta lo que nos permite es hacer pruebas web, donde podamos realizar pruebas funcionales e interactuar de diferentes maneras con todo lo que nos ofrece pues la herramienta. Para darles un poquito pues un ejemplo de lo que es Selenium Web y cómo trabaja, les voy a mostrar acá rápidamente un proyectico base en Selenium. Dame un momentico, yo abro esto acá. Listo, acá tenemos, cabe aclarar pues que en este webinar estamos pues trabajando en lenguaje Java, pero la herramienta nos permite trabajar en múltiples lenguajes, nos permite trabajar en JavaScript, Python, C Brian, Sharp. estás proyectando solo el navegador, entonces no vemos el IDE. Ah, listo, dame un momento, qué pena, está compartiendo solo la ventana del navegador. Ah, ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Bueno, qué pena. Como les venía diciendo, estamos en este caso trabajando principalmente con lenguaje Java, pero eso también soporta pues múltiples lenguajes como JavaScript, TypeScript o C Sharp o Python. Entonces, vamos a mostrar una prueba básica de cómo podríamos interactuar nosotros con un navegador web y como las acciones básicas que podríamos hacer con esta herramienta. Básicamente lo que hacemos en estas pruebas automatizadas es emular el comportamiento que tendría un usuario final con nuestra página. Entonces, ¿qué acciones puede hacer un usuario con nuestra página? Pues puede llenar formularios, dar clic en elementos, eh, obtener información y ver un resultado según un proceso que haya dado. Entonces, eso es lo que intentamos emular con esta herramienta a través de diferentes métodos y pasos que vamos a dar. Entonces, les voy a dar un pequeño repaso de este código, que es un paso muy sencillo. Y lo que vamos a hacer acá es navegar en esta página, que es una página básica para hacer una compra de un producto. Incluso aquí nos dan pues nos ofrece las credenciales con las que nos vamos a loguear. Entonces yo como usuario podría iniciar sesión, seleccionar cualquier producto que yo desee comprar, ¿no? Revisar pues que el producto que yo seleccioné es el que realmente estoy seleccionando, hacer mi checkout y llenar esta información. Y ya vemos que terminó la finalización. Y aquí ya finalicé mi orden. Como ven, los pasos que hice ahí fue simplemente iniciar sesión, seleccionar el producto, ir al carrito de compras
y terminar la compra. Si venimos aquí al código, vemos que esos mismos pasos van a estar representados a través de las acciones que nos provee Selenium. Entonces empezamos haciendo lo primero que dice, que fue abriendo la página web, ingresando el usuario y la contraseña. Acá estoy ingresando unos tiempos de espera, le estoy diciendo que apenas ingrese usuario y contraseña, espere 3 segundos para que veamos que la ejecución, lo que está haciendo la ejecución, porque si no la ejecución es realmente rápida y no alcanzaríamos a ver. Pero pues realmente cuando estemos trabajando en automatización, esto es una mala práctica y no la deberíamos hacer. Esto es simplemente pues para ejercicios didácticos de la prueba. Ahora simplemente hacemos clic en el botón loguearnos. Como en los métodos de Selenium son muy dicientes, nos dicen realmente qué queremos hacer, como por ejemplo enviar un texto o hacer clic en algún elemento después de identificarlos. Después de estar logueados, vamos a seleccionar el producto, hacemos una espera de nuevo, ingresamos al carrito de compras, seleccionamos el checkout, de nuevo hacemos una espera, llenamos la información y por último le damos continuar para que finalice la prueba. Entonces vamos a ver en ejecución cómo se comporta Selenium pues en este test. Bueno, aquí se loguea, selecciona el primer producto, diligencia la información y finaliza pues nuestra prueba exitosamente. Como nosotros vamos a estar analizando lo nuevo que tiene Selenium 4, este test realmente está construido con Selenium 3, porque quería mostrarles un poquito más a detalle cuáles son como unas pequeñas diferencias que podemos tener entre estas dos versiones. Entonces, si bien aquí está el test, para ejecutar nuestras pruebas en Selenium, esto requiere cierta configuración, que se las voy a mostrar aquí. Y es básicamente lo que hacemos aquí es especificarle con esta clase los capabilities. Son básicamente metadatos o una información extra para la prueba que se usa para saber yo en dónde, cómo la estoy ejecutando, en qué plataforma, en qué versión, cuál va a ser el nombre de mi prueba. Y además le tengo que especificar un driver que es el que encargado en comunicar este código con el navegador. Más adelante, cuando veamos la arquitectura de Selenium, voy a darles más detalles de por qué necesitamos este driver. Pero básicamente aquí lo que hacemos es configurar esta información, estos metadatos, el especificarle en dónde está el driver que necesito usar y crear una instancia de ese driver. Ya la ejecución, como lo ven, es simplemente los pasos que leí aquí, que es la interacción, pues, con nuestra página. Entonces, aquí vamos a ver uno de los primeros cambios que tenemos con Selenium. Como ven, aquí yo le estoy especificando con este objeto genérico que se llama Capabilities, el navegador. Pero en la nueva versión, que es la que les voy a mostrar aquí a continuación, ahora ese objeto fue deprecado y eliminado, y ahora lo que se va a trabajar es que vamos a tener un objeto específico por cada navegador. En este caso estamos trabajando con Chrome, pero igualmente podemos trabajar con Firefox, con Edge, con Chromium, que son los navegadores pues que soporta esta herramienta. ¿Para qué se hizo esto y por qué es importante? Más adelante, cuando procedemos más en lo que es la ejecución en paralelo y lo que es el componente de Selenium Grid que se los mencioné anteriormente, esta información es importante porque esto va a ayudar a que en la ejecución, cuando yo esté ejecutando pruebas en paralelo, en múltiples dispositivos y en múltiples navegadores, sea más fácil identificar hacia qué nodo voy a enviar yo la información de este test. Entonces, básicamente con lo que esto nos permite es como ser un poquito, segregar más los comportamientos de cada navegador y tener una clase específica para cada uno de ellos. Así como ven acá, esta es la configuración, cambian eso en la clase
en la que arrancamos, pero si ven la ejecución es exactamente la misma. Entonces, en esto sí se ha mantenido pues igual. Ya más adelante vamos a ver qué otros cambios tiene Selenium en otros aspectos que son pues importantes. Volviendo acá a la presentación. Bueno, ¿alguien tiene de pronto alguna inquietud hasta acá o alguna duda? Ahora vamos bien, Brian. Nada en el chat. Listo. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, como ven, acá lo que les acabo de mostrar es el Selenium WebDriver, que es el implicado pues de interactuar con el navegador. Ahora sí, vamos a empezar explicando la arquitectura, y aquí van a entender un poquito mejor a qué yo me refería con los drivers. Vamos a empezar revisando la arquitectura de Selenium 3 y la vamos a comparar con la nueva arquitectura. Básicamente esta arquitectura se basa en 4 capas. Tenemos un cliente que es la prueba que escribí, la prueba que les acabo de mostrar, en este caso escrito en Java, pero miren que la podemos escribir en C#, Python, Ruby o JavaScript, que son los lenguajes pues que soporta. Ese va a ser nuestro cliente y es donde vamos a especificar qué interacciones queremos hacer con el navegador. Queremos llenar un campo, queremos hacer un clic, queremos validar un atributo y una etiqueta. Cualquier iteración pues que nos permita JavaScript la vamos a especificar aquí. Esa instrucción en ese código va a pasar por otra capa que se llama el JSON Wait Protocol, que esto básicamente lo que se encarga es de convertir esa instrucción en este estándar. Básicamente lo que hace es convertir eso en un JSON, en un formato pues que eso tiene internamente, y se lo envía al browser driver. El browser driver fue lo que les indiqué en Selenium 3, que había que especificar una ruta e indicar yo con qué navegador estoy trabajando. ¿Por qué? Porque no todos los navegadores trabajan de la misma forma. Por eso cada navegador tiene su propio driver, porque interactúan de manera, a pesar de que son las mismas acciones, la comunicación es distinta. Entonces, yo por cada navegador voy a tener que especificar qué driver estoy usando. Cuando ya la instrucción llega al JSON Web Protocol y es enviada al driver, el driver es el que realmente se está comunicando con el navegador. Entonces, cuando yo ya veo el navegador abrirse, desplegarse y la interacción con cada elemento que tiene, es porque esa instrucción que yo escribí originalmente en Java ya pasó por este proceso. Pero así como yo envío una petición, yo tengo que tener una respuesta. Entonces, cuando el navegador interpreta que quiere, usted quiere que yo realice un clic en tal botón que tiene tal ID. Entonces, el navegador pues intenta encontrarlo. Si es una respuesta exitosa, pues lo devuelve. Y si es un error, pues también lo devuelve. Y en ese caso es cuando, por ejemplo, nuestras pruebas fallan, porque no encuentro el elemento, la página no cargó, el elemento estaba detrás de una imagen y no pudo ser alcanzado para la interacción. Entonces, ese es el flujo de cómo estaba la arquitectura anteriormente, pasando a través de estas 4 capas. Ahora vamos a mirar cómo es la arquitectura en el nuevo Selenium 4. Como ven, la arquitectura no cambia mucho, pero simplemente redujimos una capa que es el JSON Protocol, eh, y estamos trabajando simplemente ahorita con 3 capas. Pero entonces, bueno, si ya eliminé esa que es la comunicación entre el Selenium, el cliente, y mi script y el browser, ¿cómo se están comunicando estas 2 capas ahora? Existe una organización que se llama la W3C, que es la World Wide Web Consortium, que es una organización encargada de definir estándares para todo lo que tenga que ver con la web, todo lo que tenga que ver con desarrollo, con estándares para que la web sea más accesible. Por ejemplo, no sé si han escuchado el término de etiquetas semánticas en HTML, que esto lo que permite es que, por ejemplo, Windows tiene una opción que es que va leyendo los menús por donde se está desplazando usted, por ejemplo, con el teclado, para las personas que no ven. Entonces, lo mismo se puede aplicar a una página web
Y estas etiquetas semánticas lo que me permiten es que una página que esté construida con esa estructura, pues pueda ser leída fácilmente por este programa y nos dé pues como a esas personas que no tengan pues como esa capacidad de edición, también puedan consumir información en la red. Pero en este caso, el protocolo que desarrolló este estándar es para todo lo que tenga que ver con comunicación con el navegador. Entonces, al eliminarse esa capa intermedia, lo que se ganó ahí fue, uno, estabilidad, porque al estar trabajando con un protocolo que es estándar, facilita la comunicación y evita errores, porque pues todo el mundo va a estar usando ese protocolo, cualquier comunicación con la web. Y al igual, pero igual se mantiene que cada navegador va a tener su propio driver para esa comunicación. Entonces, aquí el flujo va a ser exactamente el mismo. Vamos a crear nuestro script. Esa información va a ser mandada al WebDriver a través de este protocolo. Va a ser enviada al navegador y el navegador nos va a dar una respuesta según el comportamiento que hayamos pues obtenido. Entonces, las principales ganancias que se obtuvo esto fue esto: rendimiento al eliminar una capa extra y una conversión y desconversión de datos en un formato externo, y la estabilidad que aumenta pues ya en la ejecución de nuestras pruebas y todo lo que tenga pues, como ustedes saben, Chrome es un navegador que se actúa cada muy poco tiempo, está sacando una versión nueva. Estos navegadores también tienen que ir actualizándose con esa versión para poder pues que esto se mantenga pues sincronizado. Esa es como la diferencia en la arquitectura y como las ventajas que trae pues la nueva arquitectura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sin preguntas, vamos bien. Listo. Vamos a seguir una de las nuevas características de Selenium 4 y esto es algo que se llama Relative Locators o localizadores relativos. Entonces, si ustedes recuerdan de pronto en una clase de inglés o cuando nos estaban intentando explicar cómo decir la posición de un objeto respecto a otro, pues nos enseñaban siempre estas palabras que es estar detrás, encima, del lado, dentro, entre. Entonces Selenium abstrayó pues como esta lógica y pues como los objetos en la web también están posicionados uno respecto a otro, se tienen pues estas etiquetas para ubicar elementos en base a otro. ¿Cuándo es útil esto? Cuando yo estoy tratando de obtener un elemento que no tengo una forma básica fácil de obtenerlo. Como vieron en el código anterior, vamos a volver al código para mostrarles a qué me estoy refiriendo con esto. Como ustedes ven aquí en el código, yo siempre que voy a interactuar con un elemento, yo lo tengo que identificar por algo específico, algo único. Puede ser el ID, puede ser una clase CSS, puede ser un link, un atributo, pero sí siempre tiene que ser un atributo único. En este caso, lo más fácil pues es el ID, que normalmente es lo que se usa como atributo único. Pero entonces hay ocasiones en que hay páginas por la forma en la que son construidas, los frameworks en los que se hacen, que a veces generan código HTML y CSS de forma dinámica. Es complicado usar este tipo de localizadores que son como los más estándar y la forma pues con la que ha trabajado Selenium siempre. Entonces aquí vamos a entrar a mirar qué es lo que son los Relative Locators y les voy a mostrar un ejemplo con esta página. Como ven, esta página está compuesta después de unos avatares con un nombre y cada vez pues, que yo le doy clic en un elemento, él lo va a resaltar. Entonces, como vimos, voy a volverles a la presentación para mostrarles cuáles son las opciones que nos da Selenium. Entonces, ven que nos permite buscar elementos en base a otros, ya sea encima, debajo, a la izquierda, a la derecha
o un objeto que esté cerca. Entonces vamos a intentar con esta página hacer un ejemplo de eso para mostrarles cómo sería ese código y lo comparamos con la opción tradicional, cuál sería la diferencia. Pues vamos a volver aquí al código. Entonces aquí tengo este primer método que lo que va a hacer es buscar un objeto que esté encima de un objeto referencia que yo le voy a dar. Y eso lo hacemos con esta línea de código que está acá. Entonces, esa línea de código realmente se tiene que leer es de derecha a izquierda, porque este es el elemento que yo voy a tomar como referencia. Entonces yo acá le estoy diciendo al código, ubíqueme el elemento con el ID Boston y encima de él, búsqueme un elemento que tenga el tag LI. Entonces, si yo vengo acá a la página, yo le estoy diciendo a mi código, coja este elemento de referencia y encima de él, dígame qué elemento hay. Entonces, si yo corro la prueba, ven que yo me paré aquí del elemento Boston como referencia y me seleccionó el elemento Toronto. ¿Por qué? Porque es el elemento que se encuentra encima de él. Si lo vamos a comparar esta interacción, ¿cómo lo haríamos con el elemento tradicional? Que es lo más fácil en este caso sería por un SPAD. Imaginemos pues que es que no tenemos una forma fácil de encontrar este objeto. Tendríamos que hacer algo más o menos como la sintaxis que está aquí. Entonces yo le tendría que decir, búsqueme un objeto que tenga el ID Boston. Ah, bueno, les voy a mostrar algo para que vean cuál es lo útil que es esto. Les voy a mostrar el código de cómo está hecho esta página. Voy a cortar esto acá para que lo vean mejor. ¿Ven bien ahí el tamaño de esta letra? Sí, ahí se ve. Listo, perfecto. Entonces, que un objeto esté encima de otro no me implica que en el código es que esta línea de código está encima de esta. Pues me refiero pues a la estructura de HTML. Si ustedes ven aquí, el muñequito Boston está por aquí y el objeto Toronto está mucho más, no lo veo acá, London, Boston. Ah, creo que no le tomé la foto. Ah, perdón, es que tiene otro ID. Perdón, es que estaba a ver aquí. Ahora sí, ya les muestro bien que es el ejemplo que les quería clarificar para que vean la opción de esto. Entonces, si ustedes ven, el objeto Boston lo encuentro aquí. Que aquí en la página el objeto esté encima de él no me implica que es que aquí, en cómo están ordenados esta lista de elementos, esté encima de él. ¿Por qué? Porque es que yo aquí me estoy basando con los localizadores relativos, es en la posición de cómo está la página. Tradicionalmente, Selenium trabaja es con la estructura HTML de la página y pues normalmente la estructura HTML es un árbol. Entonces tengo mi etiqueta principal HTML y de ahí se comienzan a desprender todas las etiquetas internas. Entonces, si yo quisiera hacer esto usando una expresión expat, que es lo que se usa, no tiene no es el mismo comportamiento y tendríamos que hacer algo que es un poquito más difícil de leer, como por ejemplo decirle, bueno, parece en mi etiqueta Boston, vaya a su etiqueta padre, que en este caso es la etiqueta LU, y dentro de LU búsqueme el segundo elemento LI, que en este caso es Toronto. Entonces, si ven, es mucho más proceso y es más complicado. Aparte, agrega otro nivel de debilidad para nuestro espacio, que ustedes saben que las páginas están propensas a ser modificadas en diseño. Entonces, digamos que el diseño cambió
y ahora metieron todos estos LI en un contenedor para agregarles un estilo, esta etiqueta ya no me serviría. Pero si yo estoy trabajando con los relative locators, a mí eso no me preocupa porque mm, eso es transparente para mí. Yo estoy trabajando es en la posición de los elementos. Entonces eso lo que me permite es que mis localizadores sean más robustos, perduren más en el tiempo y sean menos propensos a tenerlos que modificar por algún cambio en la página, y me va a facilitar pues el trabajo de la mantenibilidad, que en las pruebas automatizadas, unas cosas donde también hay que a veces invertir mucho tiempo si la página está en constante cambio, es en mantener los tests, porque no necesariamente siempre fallan porque hubo un error en el software, puede fallar simplemente porque el desarrollador actualizó una etiqueta, no se reportó y la prueba está fallando por eso. Entonces, esto me facilita esas tareas de mantenimiento. Entonces, así como puedo, como está esta interacción para buscar elementos que está por encima, así como lo vimos de la presentación, también tenemos escenarios para seleccionar elementos que están debajo. En este caso, selecciono el que está inferior, para los que están a la izquierda o para los que están a la derecha. Entonces eso me facilita pues esas tareas en el caso en el que esté trabajando con páginas, que apuntar directamente a un elemento se me esté pues como complicando o tenga que pasar a través de muchas etiquetas y muchas clases. Entonces esto es realmente una mejora y tiene pues muchos casos de uso. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo bien. Listo. Eh, esta mejora es más algo de redacción en los métodos, pero básicamente en Selenium tenemos una clase que se llama Actions, que lo que nos permite es simular todas las acciones que podemos hacer con el ratón o con el mouse. Entonces podemos, con el mouse podemos hacer doble clic, hacer un clic sostenido, arrastrar un elemento y ese tipo de interacciones. Lo que se hizo acá fue simplemente pues como simplificar un poco estos métodos. Entonces, por ejemplo, miren que anteriormente para yo hacer clic en un elemento con esta interacción, teníamos este método que se llama move to element, le especificábamos el qué elemento quiero hacer y el click, pero entonces esto era como un poco redundante y se acortó esta palabra move to element y simplemente se dejaron las acciones directamente. Lo mismo para el doble clic, el contest click, esto es el clic derecho del mouse, o mover un elemento y soltarlo. Entonces esta mejora es simplemente como para facilitar la escritura de los métodos. Otra mejora que tuvimos es lo que tiene que ver con el manejo de ventanas y tabs en Selenium. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en Selenium, ustedes ven que él abre el navegador, esta ventana. Entonces, Selenium tiene que tener un foco, pues él tiene que saber en qué ventana está trabajando. Como ustedes saben, cuando yo abro normalmente un link, estoy leyendo un texto y hay un hipervínculo, si yo le doy clic, lo más seguro es que me abra otro, otro, otro tab. Vamos a ver este ejemplo acá. Esta es la documentación pues de Selenium. Entonces, normalmente cuando yo interactúo con un link, pues él me va a abrir otra ventana. Esto para Selenium es un problema porque cuando ya estamos trabajando con dos ventanas, tú le tienes que especificar en qué ventana quieres trabajar. Entonces, originalmente esta es mi primera ventana, pero cuando yo ya hablo otra, pues hay que decirle si yo quiero continuar trabajando aquí o continuar trabajando en la nueva ventana. Entonces, en la versión 3 de Selenium no había una forma para cambiar entre ventanas, pero era bastante, un poquito compleja a la hora de hacer el código
y se les va a mostrar el ejemplo de cómo se hacía anteriormente, cuál es el cambio. Entonces, cuando nosotros queríamos trabajar con varias ventanas, aquí tengo otro test, les voy a explicar eh, línea por línea qué es lo que hace. Básicamente, abre una página, guarda como el identificador de esa ventana, como para saber como el ID, el código único de esa ventana. Yo lo tenía que almacenar en una variable. Validar que ahora, hasta ahora solamente tengo una ventana abierta para yo verificar que no he abierto más ventanas y de pronto se me vaya a enloquecer este método. Hacer clic en el elemento que quería abrir, que me va a abrir la nueva ventana. Una espera. Aquí, por ejemplo, esto ya es una buena práctica. Como vimos en el ejemplo anterior, yo había quemado tiempo. Estas realmente son las esperas que deberíamos usar, que se llaman esperas explícitas. Yo diciéndole realmente cuánto tiempo es esperar y qué condición se tiene que cumplir para eso. Entonces yo aquí le estoy diciendo, yo quiero que me espere durante 3 segundos, que haya al menos 2 ventanas abiertas. Entonces, cuando yo le doy clic, él espera que la ventana cargue 3 segundos. Si no abrió, pues me dará un error, no se cumplió esta condición. Y si funcionó, pues siguió. Entonces, listo. Hasta aquí está esta ejecución, ya tengo las 2 ventanas abiertas. Aquí es donde Selenium ya se comenzaría a perder y yo tendría que especificarle en qué ventana quiero trabajar. Entonces, lo que él hace aquí es como un ciclo donde recorre todas las ventanas y valida que sea una ventana diferente a la que yo le guardé el ID originalmente. Esa es la única forma que él tenía de identificar que es una ventana nueva. Ahora sí, con este método switch2 le voy a decir que se cambie de ventana, que cambie el foco de la ventana original a la nueva ventana que se le abrió con el link. Se salga y haga la interacción que yo quiero que haga. Entonces, si ven, esto es algo, pues es un código demasiado largo para algo tan sencillo como simplemente abrir una ventana y interactuar con la nueva ventana que yo quiero interactuar. Entonces, voy a correr la prueba para que vean cómo está funcionando, que hace lo que les digo. Entonces, ahí en el navegador, abre el link y está en la nueva ventana. Ahora, Selenium nos agregó un método nuevo que nos permite cambiar de ventana automáticamente y lo más importante, cambiar el foco. Entonces, esta es una nueva forma de solucionar ese problema. Entonces, les voy a explicar qué hace cada línea. Empezamos exactamente lo mismo, abrimos nuestra página principal, interactuamos. Como yo ya no voy a hacer clic en el elemento que me abría la nueva página, yo lo que voy a hacer es obtener la URL a la que quiero ir. Entonces, yo igual, si ven este mapeo que estoy haciendo acá, pues es exactamente el mismo mapeo que estoy haciendo acá, sino que aquí lo tengo pues con una interacción de clic. Aquí simplemente obtengo ese objeto web element y los objetos web element, que son los elementos de la página, yo con ellos puedo interactuar de distintas maneras, además de darle un clic, por ejemplo. Entonces le puedo enviar el texto que quiero que escriba o puedo obtener información de ese elemento. Entonces, si quiero saber el valor de algún atributo específico, qué valor tiene en el texto o si lo puedo ver o no. Bueno, en fin, eso es algo que profundizaremos de pronto en otro webinar. Pero aquí básicamente yo lo que le estoy diciendo es que del atributo href yo tenga la URL. Entonces salvo esa URL en una variable. Y este es el método nuevo que nos incorporó pues Selenium, donde yo simplemente le digo que me abra una nueva ventana. Y lo bueno que tiene este método es que automáticamente él me va a cambiar el foco a la nueva ventana que abrí, ahorrándome todo este código y esta validación que yo estaba haciendo aquí. Entonces, acá él igual se va a cambiar de ventana. Igual voy a esperar que abra la ventana
Y al igual que como abrir la primera ventana, le asigné el primer link a la primera ventana, ahora el link de la segunda ventana, pues se lo voy a pasar como parámetro a esa nueva ventana que abrí. Voy a esperar que cargue y validar que el título sea el título que yo esperaba. Y la puedo cerrar y automáticamente yo la cierro. Automáticamente el foco va a volver a la primera ventana. Entonces, hay muchas páginas donde cuando tú necesitas, por ejemplo, diligenciar un formulario o hacer un proceso externo a la página, cuando tú por ejemplo, cuando, no sé, usas el link de PSE, normalmente te manda a otra ventana. Entonces, si estuviéramos automatizando eso, aquí cambiaríamos la ventana a PSE, haríamos todos los pasos que nosotros tenemos, cerramos y volvemos a la página original para continuar con la ejecución. Entonces, esto es un código un poquito más simple y más sencillo del que teníamos originalmente en Selenium 3. Entonces, esto es una mejora que se hizo acá en esta implementación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Se hizo una pregunta, ya la contesté por el chat, pero la revisamos al final si quieres añadir algo más. Entonces, pues, Listo. Bueno, vamos a continuar con la siguiente característica. Y llegamos a una parte muy interesante que se los mencioné en uno de los componentes de Selenium al principio, y es el Selenium Grid. Que como ustedes saben, actualmente hay demasiados sistemas operativos, navegadores, donde una página puede correr. Y el hecho de que mi página funcione acá en mi computador no implica que va a funcionar igual en mi celular, porque son dispositivos con sistemas operativos diferentes, hardware diferente. Entonces, Selenium Grid lo que me permite es crear una rejilla de nodos donde yo puedo emular todas las combinaciones de software y hardware que sean posibles. Entonces, yo puedo simular que estoy corriendo mi prueba en un dispositivo móvil, que lo estoy corriendo en un computador Mac con Safari, que la estoy corriendo en Linux con Opera, que la estoy corriendo en Windows con Chrome o en un dispositivo Android. Entonces, eh, hacer esto, pues, configurar mis pruebas así nativamente para que corran en todos estos dispositivos, pues, sería demasiado tedioso. Entonces, Selenium Grid lo que me permite es yo tener mi cliente, que en este caso es el código, los scripts, tener un hub que es como el que orquesta en qué nodo se va a correr cada escenario según la configuración que yo le dé. Y aquí entra a colación los metadatos que yo les mostré al principio, que es lo que me ayuda a identificar esa prueba en qué dispositivo está configurada para que corra. Entonces, aquí es donde entra todo ese análisis de metadatos. Y si ven, esta arquitectura es realmente simple para algo tan complejo, porque simplemente va a tener mi cliente, un hub que es el encargado de distribuir los nodos y la información y la comunicación entre el cliente y el nodo. Entonces el hub va a ser encargado de todos esos dispositivos y el cliente. ¿Qué problemas tiene esta arquitectura? Pues que aquí en el hub se me pueden armar cuellos de botella porque está gestionando eh, el tráfico, las esperas, las peticiones, las respuestas, almacenar qué nodos están corriendo, cuáles están disponibles, cuáles no. Entonces esto fue algo pues que se dio Selenium y a esto se le aplicó una mejora y se le implementó una arquitectura un poco más compleja. Entonces en Selenium 4 ya tenemos una arquitectura que es de esta manera. Si ven, ya tenemos muchos componentes para que están enfocados cada uno en una tarea específica. Entonces, acá, como les dije, la comunicación aérea simplemente a través del cliente, el hub, el nodo, y el nodo da la respuesta hasta el cliente. Acá el comportamiento que tenemos es diferente. Entonces, en esta nueva arquitectura, el flujo de trabajo es el siguiente. Nosotros como cliente, nuestro test va a mandar una petición al router. Le va a decir, quiero que me corra esta prueba en un dispositivo móvil. Él va a venir a esta sesión de colas y me va a verificar si esa sesión
ya fue creada. Si esa sesión, eh, si esa sesión no ha sido creada, él va al distribuidor, que este es el encargado de analizar la carga que tienen los nodos, si hay algún nodo disponible, hay algún nodo en espera, y si hay algún nodo disponible, pues entonces le asigna la ejecución de esa tarea. Ese es el primer escenario en el caso de que esa prueba sea pues como la primera vez que se está lanzando y es la primera petición que está mandando y es la primera asignación de recursos en los nodos. En la segunda, supongamos que ya está creado el nodo para ese dispositivo móvil. En la segunda petición, él va a llegar aquí a otra relación de colas, pero él también tiene que validar aquí, en esto que se llama el Session Map, aquí va a guardar los IDs de todos estos nodos. O sea, él va a tener aquí una lista de, de todos los dispositivos que yo tengo en ejecución y esa es la forma en que tiene de referenciar todas las peticiones. Entonces va a preguntar, si ese dispositivo ya está creado, ese nodo ya está creado, pues yo no necesito que pase por todo esto, porque es que él ya tiene un almacenamiento y una capacidad de procesamiento de venida, entonces envíele la comunicación directamente. Entonces le envían la comunicación directamente y ya simplemente hacer la comunicación entre router y nodo, así sucesivamente. Y aparte, bueno, se me olvidó mencionarles esto, el event bus o el bus de eventos es el que se va a encargar de manejar todas las peticiones. Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy mandando un clic, pues él tiene que venir acá a este bus de eventos y esto tiene una cola que se llama tipo FIFO, primero registro de entrar, primer registro de salir. Entonces, él lo va a procesar y va a enviar esa comunicación de vuelta al nodo y al router. Entonces, si ven, esta arquitectura es mucho más compleja y me quito de encima ese problema que teníamos con la arquitectura anterior, que es, pueden presentarse cuellos de botella. Aquí tengo a alguien encargado de administrarme bien los recursos que tengo disponibles, otro encargado de manejar todo lo que tenga que ver con eventos, el encargado de registrarme todos los nodos que ya tengo creados, este nodo que se encarga pues de la primera comunicación. Entonces, sí, es una arquitectura mucho más robusta, más escalable y me permite pues ejecutar pruebas en paralelo, que es uno de los objetivos pues, de Selenium Grid, para acelerar la ejecución de pruebas. Me permite mejorar pues ese aspecto en todo lo que tenga que ver con la ejecución en diferentes dispositivos y nodos. Listo. ¿De pronto alguna duda en estas arquitecturas? No, vamos bien. Listo. Vamos con la siguiente característica, que esta es muy interesante y es lo que tiene que ver la integración de Selenium con el Chrome Tools Dev Support. El Chrome Tools es básicamente un conjunto de herramientas que ofrece Chrome para interactuar con el navegador y obtener opción, pero esto es una interacción a muy bajo nivel. Entonces, esto ya no estoy interactuando con el front de la página, no estoy interactuando con elementos HTML, ni haciendo acciones de clean y demás. Esto ya es una interacción que va de, por ejemplo, cambiarle parámetros al navegador como ubicación, hora, obtener métricas del navegador eh, y todo pues lo que tenga que ver con la codificación y con la estructura realmente de Chrome. Entonces, Selenium me permite automatizar estos procesos. Entonces, les voy a mostrar unos ejemplos o casos de uso de nosotros que podríamos usar de esta herramienta de Chrome Tools. Entonces, vamos a mostrarles acá. Esta página es una página que me permite, pues en tiempo real, apenas yo la abro, me va a decir en base a mi IP y a dónde estoy yo conectado a Internet, dónde estoy yo ubicado realmente. Entonces aquí me dice que yo estoy en Pereira y que esta es mi dirección IP y esta puede ser mi latitud y mi longitud aproximadas, ¿cierto? Pero entonces, supongamos que yo en mi prueba, yo necesito, mis pruebas varían según en la ubicación donde esté. Supongamos, por ejemplo, no sé, Rappi, donde yo necesito calcular la distancia
estoy haciendo una prueba de cómo se ve un pedido y necesito calcular que se esté viendo directamente en el front. Entonces, yo puedo emular esta ubicación con la suite de herramientas que me da el DevTools y interactuando con ellas a través de Selenium. Entonces, para eso existe un objeto que se llama DevTools que me permite interactuar con el navegador a ese bajo nivel que les comentaba. Entonces, yo lo único que le hago es que voy a definir es un objeto de tipo DevTools. Voy a crear una sesión, que es lo que me va a mantener la comunicación entre el navegador y Selenium. Y en este caso le voy a decir que quiero emular o sobreescribir la localización que tiene el navegador por defecto. Entonces aquí le estoy pasando una longitud, una latitud. Y después de que haga esa configuración, yo quiero que me abra la página que les acabo de mostrar. Entonces, si yo ya abro la ejecución, miren que ahora según la ejecución yo ya no estoy en Pereira. En este caso, supuestamente estoy en Berlín, Alemania, con esta longitud, esta latitud y estos parámetros. Incluso miren que el mapa se actualiza. Entonces, esto sirve para cuando tenemos que configurar cosas específicas para nuestra prueba, por ejemplo, en este caso de ubicación. Entonces es algo muy práctico dependiendo pues del negocio. Si hay muchas pruebas que se podrían hacer con esto, entonces nos ofrece como esa facilidad con una herramienta pues ya integrada. Otro caso de uso que les puedo mostrar con esta herramienta es que, por ejemplo, a mí me gustaría hacer pruebas de usabilidad, de verificar que mi prueba sí se ve bien en un dispositivo móvil, porque no todas las empresas pues tienen el capital o la forma de construir tanto su página web como una aplicación nativa para Android, por ejemplo. Pero entonces, ahora normalmente pues las páginas ya casi todas son responsive y yo puedo, así como veo la página en mi computador, lo puedo ver en mi celular. Entonces, yo puedo emular que estoy corriendo mi prueba en un dispositivo, por ejemplo, aquí en este ejemplo, con las dimensiones de un iPhone 11. Entonces, yo le especifico el tamaño del dispositivo, si es mobile o no, le especifico la altura, la anchura, y pues esos son más parámetros por defecto, ya si necesito más detalles, pero aquí podría yo configurar de pronto diferentes dispositivos si me interesa hacer pruebas de usabilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta página es Bootstrap, que es un framework muy famoso de CSS que tiene integrado ya todo lo que tiene que ver con responsive. Así es como se ve normalmente en un dispositivo web, en un monitor. Y si yo corro mi prueba para verificar cómo se ve esa prueba en web, entonces vean que ya mi prueba me configura el navegador a las dimensiones que yo le dije. Y como esta página es responsive, pues se va a adaptar a ese tamaño que yo le estoy indicando. Entonces vean que igual sigo teniendo las mismas opciones. Y es una forma muy práctica de yo hacer, por ejemplo, pruebas de usabilidad. Este es otro caso de uso muy interesante. ¿Para qué otra cosa podría servir? Supongamos que yo quiero obtener información de métricas del navegador. Por alguna razón, pues en mi prueba voy a involucrar pruebas de performance o quiero obtener pues como la información que me da el navegador. También esta DevTools me permite a través de este método performance como obtener datos del navegador. Entonces yo corro esta prueba. Ahí estoy abriendo la misma página de antes. Y si vengo acá, miren que él me extrae, eso es después ya algo muy de desarrollo, pero esta es información de la página que puede ser velocidad en la que cargó, la red que está consumiendo, y infinidad pues de parámetros que digamos que yo podría estar como interesado en saber si estoy de pronto realizando una prueba de performance. ¿Qué otro caso eso puede tener? Cuando una página web carga,
acá en Network. No sé si puedo ver. Una página web carga muchos procesos, carga imágenes, carga procesos en Java, archivos en JavaScript para el dinamismo o alguna validación, carga peticiones HTTP, carga imágenes. Entonces, digamos que por alguna razón, en mi prueba yo necesito bloquear algunos de estas peticiones, digamos, para emular un comportamiento, porque digamos que es que yo no puedo tumbar un servicio simplemente por una prueba automatizada, porque pues eso va a afectar el que esté probando manualmente o el que esté usando el ambiente de pruebas. Entonces yo podría bloquear cualquier tipo de recurso a través de Selenium. Entonces, en este caso, vamos a darles un ejemplo de cómo sería. Si recuerdan la página que les mostré al principio, esta página que les mostré al principio sobre cuando trabajamos sobre los relative locators, supongamos que yo por alguna razón necesito verificar esa página, pero que no me cargue los estilos CSS, yo solamente quiero que me cargue la estructura HTML y tampoco quiero que me cargue las imágenes JPG. Entonces, si yo ejecuto esta prueba, ven que me carga los muñequitos, pero no me cargó estilo CSS. Entonces, ¿por qué me cargó los muñequitos? Porque es que si yo los inspecciono, estas imágenes no son JPG, son PNG. Entonces, es un archivo de una extensión diferente. Entonces, por eso fue que las cargo. Entonces, miren, todo lo que nosotros podemos, lo mismo puedo yo aplicarlo, supongamos que la página carga una petición HTTP, yo quiero bloquear esa petición HTTP para simular la caída de un servicio. Entonces, nos ofrece pues como todas estas posibilidades para, para que nosotros integremos pues en nuestras pruebas y ejecutar pues pruebas más completas y se adapte a múltiples casos de uso según lo que estemos pues trabajando. Listo. Y pues esos son simplemente dos puntuales, pero la biblioteca es muy amplia y lo que se tiene que tener en cuenta es que pues, pues como ofrece tantas libertades y es tan a bajo nivel, sí necesita mucho conocimiento en cómo, aparte de cómo trabaja con Selenium, cómo funciona esa herramienta propiamente en Chrome. Entonces sí se necesitan pues como conocimiento algo más técnico y más profundo de todo lo que yo puedo hacer aquí en esta consola para yo poder emularlo o interactuar desde Selenium. Habría pues que leer mucha de la documentación que está para esta herramienta. Vemos acá la presentación. Listo, esas serían como las... Ah, bueno, perdónenme. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento? Hay una relacionada con el tema de Selenium Grid y, y tenemos otra sobre este tema de los Chrome DevTools que las podemos contestar ya al final. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ahora sí llegamos pues como al final de esta presentación, entonces vamos a analizar como las conclusiones, respondiendo a la pregunta si realmente Selenium 4 llegó para quedarse y pues en base a lo que vimos podemos sacar estas conclusiones. Selenium entendió la evolución en el front, esto en el sentido de que cambió su arquitectura aplicándose a los nuevos estándares, por ejemplo, la eliminación del WebDriver Protocol y aplicando unos estándares globales. Entonces, por ese lado diríamos que sí. Mejoró su protocolo de comunicación, haciendo énfasis a lo mismo. Facilidad de codificación en algunas cosas, como por ejemplo integrando los relative locators y las mejoras que hizo en algunas librerías y eliminando los cuellos de botella en Selenium Grid con esta nueva arquitectura que es mucho más robusta. Entonces, respondiendo a la pregunta de Selenium 4 llegó para quedarse, ¿qué es el objetivo de este workshop? Yo diría que la conclusión es que sí, ya que con todas estas mejoras, a pesar de que Selenium es un framework que, como les digo, tiene más de 10 años,
pues ha demostrado que puede evolucionar para adaptarse pues como a las nuevas tecnologías y gracias a que tiene pues, además de que es un software open source y tiene pues una gran comunidad detrás, pues entonces yo creo que el soporte para esta herramienta es muy grande y si ustedes buscan información en internet van a encontrar cientos de ejemplos, solución de problemas y demás. Entonces podríamos decir que sí, Selenium realmente 4 realmente es una gran evolución y es una gran herramienta para tener en cuenta al momento de nuestras pruebas automatizadas en nuestros proyectos. Ahora sí, podemos ver. Listo, Brian. Entonces acá teníamos una pregunta de Laura donde dice que a qué se refiere con una sesión ya creada. Y esta pregunta va muy enfocada en la nueva arquitectura de Selenium Grid que estabas mostrando. Si quieres te devuelves ahí en la presentación a donde teníamos esa. Ahí donde estabas explicando que se validaba la sesión ya creada en la parte de la sesión map, sesión queue y todo lo demás. Entonces, si puedes darle un poquitico más de Ah, contexto a qué se listo. Cuando me refiero a la sesión, es que cada nodo, el cliente va a emplear muchas peticiones, o sea, muchas interacciones, muchos clics, muchas interacciones con elementos, y cada una de esas acciones está asociada pues a un nodo. Entonces, ese nodo tiene que tener un identificador, en ese caso, un ID. Entonces, cuando yo me refería al identificador, es que él guarda aquí como, o sea, digamos, el nodo que está corriendo en Google Chrome tiene el ID 1. Entonces, digamos que aquí envía una petición y eso viene con el valor aquí. Dice, esta petición es del nodo con ID 1 y es un clic. Entonces, él viene y revisa aquí y dice, sí, yo ya sé dónde está eso ya está creado con ese ID. Entonces, simplemente va a mandar la comunicación directamente al nodo para esa interacción. Entonces, cuando me refería al ID, es como el identificador del nodo que se está ejecutando. No sé si quedó clara la explicación. nos cuentas, Laura, por Pues chat, cuentas, si está Laura, un poco más si, claro. si está un poco más claro. Listo, comprendido. Y tenemos dos preguntas más de Juan Camilo y de Leider que veo que están un poco relacionadas, donde preguntan si es posible obtener la respuesta de los procesos, como por ejemplo una petición POST que respondió un status 200 al enviar esa información. Y Sí. Leider nos comenta, Ujú. dale, Bueno, ahí bueno, le también respondo nos primero esa comenta que pregunta. sí, 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 dale, contesta eso. Listo. Entonces, sí, en ese caso, como vemos en las páginas web, tú aquí estás cargando múltiples procesos y cualquier cosa que tú veas aquí cargando, sea una petición HTTP, cualquier tipo de cosa, tú puedas interactuar con ella. Ahí, como les digo, ahí sí habría que indagar mucho más en la librería de DevTools para cada tipo de petición. Pero sí, tú puedes obtener el resultado de una petición HTTP, ya sea un GET, un POST, incluso acceder al body que te está dando esa respuesta. Eso de hecho es muy útil cuando digamos ustedes saben que las pruebas por front normalmente tienen también, pues no todo es color de rosas, también tienen sus problemas que son de pronto un poquito lentas, inestables, y podemos ayudarnos con eso como si hay procesos que podemos hacer por peticiones HTTP, pues las podemos hacer ahí en vez de front, como hacer alguna consulta o demás. Entonces sí, puedes usar eso y de hecho si estamos haciendo en pruebas, eso podría acelerar ciertos procesos. Pero en respuesta corta, sí, sí se puede obtener cualquier tipo de petición. Y tenemos una de Leider donde es muy similar y básicamente la misma respuesta, donde dice que si DevTools usándolo como performance se puede capturar el tiempo de carga para un solo recurso en específico. Digamos que con el DevTools se puede manipular o se puede obtener información de esos recursos. ¿Qué tanta información podamos obtener? Pues obviamente, como dice Brian, hay que indagar un poco más la librería que se incorporó dentro de Selenium 4, pero si viste en el ejemplo que se mostró, está devolviendo toda la información a nivel de tiempos de respuesta, time stabs, ramp ups que están relacionados a pruebas de performance. Entonces, muy seguramente, si podemos obtener esa información a nivel general de toda la página que se esté cargando en ese momento, tiene que haber alguna forma de controlar un recurso en particular para obtener esa información. ¿Listo? Bueno, Y dale, ahí tienes otra pregunta.
Sí, a ver, Laura nos pregunta, hablar un poquito más de Selenium IDE. Ah, bueno, Selenium IDE, Laura, es más un récord de acciones. O sea, aquí estamos haciendo todo por código, pero Selenium IDE es una herramienta que lo que hace es básicamente como grabar la pantalla y yo voy manualmente interactuando con distintos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí no lo tengo instalado, tendría que instalarlo, entonces no te lo puedo mostrar, pero básicamente tú lo activas como si estuvieras activando una capturadora de pantalla y él lo que hace es que va a grabar cada acción que tú hagas en la página web y te lo va a guardar como un récord. Cuando ya tú termines, le das finalizar y ya tú puedes replicar esa prueba corriéndola, pues, como si fuera reproduciendo un video, pero realmente te está interactuando con la página. Pero es algo más visual, no necesitas código para eso. Ahí para añadir a la respuesta de Brian, Laura, digamos que en momentos anteriores, cuando se usaba Selenium 3, no era muy recomendado, ya que esto, cualquier mínimo cambio que se hiciera sobre la página, tendrías que volver a hacer ese record and playback porque ya todo tu código tendría que cambiar. Adicional, temas de localizadores, toda esa información que puedas obtener para localizar los elementos e interactuar con ellos no era la más eficiente. Muy posiblemente ahora con todos estos ajustes que se han involucrado en Selenium 4, como el tema de los relative locators, bueno, y el tema de los action keys, muy seguramente puede que el Selenium IDE esté un poco más robusto o sea bastante interesante. Sería probar la herramienta, sería interactuar con ella, hacer esos record and playback y luego compararlo con una automatización creada a nivel de código para ver qué tan robusta puede ser o qué tan estable puede ser. Pero básicamente esa es como la diferencia que se tiene con el Selenium IDE y con el Selenium WebDriver.